Con ustedes, José Toro, hermano y amigo en la fe, para animarles a través de esta enseñanza a seguir la palabra de Dios, a esforzarnos por obedecerla y ponerla en práctica, pidiendo a Dios que nos ilumine a través de este compartir la palabra de Dios que sigue transmitiendo el Padre Luis Toro por gracia y voluntad de Dios. Vamos a observar una excelente explicación, una sabia explicación sobre esa cantidad de huesos secos que existe en la humanidad. Sí. ¿Y quiénes son esos huesos secos? Ustedes van a observar y se darán de cuenta que somos nosotros mismos cuando no queremos obedecer el mandato de Dios. Ajá. Cuando no nos dejamos iluminar por su santo y divino Espíritu, cuando no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta el Señor? Van a observar ustedes cómo se manifiesta el Señor cuando nosotros lo aceptamos. A veces ha sucedido, sí, yo lo sé, que decimos, ya no puedo más, no soy capaz, estoy que tiro la toalla, decimos aquí en Venezuela. Ya es imposible, ya me estoy muriendo, no veo una luz al final del túnel. Este hijo mío, esta hija mía, mi esposo, yo mismo no puedo. Es que lo he intentado, lo he hecho 1000 veces y no he podido salir del pecado. Póngale el nombre del pecado, cual sea. Pues déjeme decirle, déjeme animarles con la palabra de Dios, lo van a oír ustedes, que sí, amados hermanos. Sí, debemos es creer en la palabra de Dios. Ella que tiene poder de salvación. Ella que es viva y eficaz. Pero eso sí, debemos poner parte nuestra. Debemos tener parte nuestra para obedecer lo que manda el Señor. Pues vamos a prestarle atención y veamos esas 3 características de que debemos tener nosotros para que esos huesos que están completamente secos revivan, se levanten. Vamos entonces a compartir este video. Para que el que quiera creer, lo crea. Para que el que quiera buscar la salvación, la encuentre. Pero ese no es el deber mío solamente. Ese deber también es el deber del padre de familia, de la madre de familia. Hoy el mundo quiere mandar a callar a papá y a mamá y que no le digan nada a su hijo. Que le aplauda, que le consienta. Ya va. La Santa Madre Iglesia enseña que si su hijo tiene ese problema, no deja de ser su hijo. No pasa a ser un animal. No lo debe tratar como un animal. Debe seguir tratándolo como hijo, pero ojo, no puede aplaudirle ese pecado. Como padre de familia debe corregirle, animarle, motivarle, ayudarle a que salga de ese pecado para que no llegue a la condenación eterna. Padres de familias que están callados, que no son capaces de decirle a su hija o a su hija, eso es pecado contra naturaleza. Aquí tienen capítulos y versículos que le pueden mostrar. Con amor. No se trata de juzgarlos. No somos Dios. No se trata de condenarlos. Se trata de mostrarles cuál es el fin último. A dónde van a parar si siguen por ese camino. Se trata de decirle, yo como madre, yo como padre, te amo mucho. Y porque te amo, quiero que salgas de ahí. Cuenta conmigo. Dígame, ¿qué quiere que haga por ti? ¿Qué quiere que haga por ti? Yo quiero ayudarte. Vamos a hacer algo. Vamos a buscar una orientación espiritual. Vamos a un sacerdote que sepa lo que es la voluntad de Dios. Que quiera caminar por los senderos del reino, que nos pueda ayudar. Vamos. O dentro de la iglesia, ¿no habrá un creyente dentro de la iglesia que pueda orientar y guiar? Claro que sí, porque a lo mejor los sacerdotes no tienen tiempo, están muy ocupados. Muy ocupados. Entonces no tienen tiempo. Pero usted puede buscar a una persona, a un laico comprometido, que sí le pueda orientar.
Queridos hermanos, no podemos permitir que el mundo entero se vaya desviando por un despeñadero, por un abismo, y que no hagamos nada ni digamos nada. No podemos esperar que llegue la condenación eterna de estos hermanos y que seamos como muchos sacerdotes, perros mudos, incapaces de ladrar. Porque no solamente al sacerdote Dios le dirá eso, también se lo dirá a ti, padre de familia, a ti, madre de familia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con estas personas que han cometido ese pecado, que están viviendo en ese pecado? Lo que la Sagrada Escritura nos dice: ir a predicarle a ese pecador la palabra de Dios. Predicarle para ver si algún día se convierte, para ver si algún día cambia. Padre, pero es que es un gran problema. ¿Por qué es que mi hijo ya no quiere escuchar? Es que mi hija ya no, eso es lo que hace es pelear. Ya no hay opción, ya no hay alternativa. Todo está perdido. Ya esa persona anda por los malos caminos, ya está perdido. No, siempre hay una esperanza. Y hoy quiero mostrarles lo que dice Ezequiel capítulo 37, versículo 1 en adelante. Cuando todas las esperanzas están muertas. Cuando parece que ya no hay remedio, no hay solución. Cuando usted sabe que su hijo lleva años metido en ese pecado, o su hija tiene años metido en ese pecado, ¿qué debemos hacer? Escuche lo que dice Ezequiel capítulo 37. La mano de Yahvé se posó sobre mí. Es Dios quien me dice, quien te dice. La mano de Dios se posó sobre mí significa que Dios te ha elegido padre, madre de familia, que me ha elegido a mí como sacerdote. ¿Para qué? Yahvé me hizo salir por medio de su espíritu. Para que yo por medio de su espíritu salga. Voy a hacer algo. Me ponga en acción, me ponga en movimiento. Me depositó en medio de un valle que estaba lleno de huesos humanos. Me hizo recorrer el valle en todos los sentidos. Los huesos esparcidos por el suelo eran muy numerosos y estaban completamente secos. ¿Cómo estaban los huesos? No, secos no. Completamente secos. Así sí. Completamente seco en castellano significa ya no hay esperanza. ¿Cómo está su hijo que está viviendo en esa situación? Como los huesos secos. Ah, no, secos no. Completamente secos. ¿Cómo está su hija? Como los huesos secos. No, secos no. Completamente seca. Ya no tiene ilusión, ya no tiene esperanza. Usted cree que ya todo está perdido. Ahora, ¿qué dice el Señor? Entonces me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán revivir esos huesos? Hijo de hombre, ¿podrá su hija salir de ese pecado? ¿Podrá su hijo salir de ese pecado? Tú que me escuchas, que tiene ese pecado, ¿podrá salir de ese pecado? Escuchen. Respondí: Yahvé, tú lo sabes. ¿Entienden esto? En castellano significa, no hay fuerza humana para ayudar a esta gente. Pero hay una fuerza divina, sobrenatural, que sí puede hacerlo. Y que debemos confiar en esa fuerza natural. Le dije, Señor, tú lo sabes. Ahí tenemos que llegar, padre de familia, a saber que ustedes ya no pueden hacer nada, pero que hay un Dios que sí lo puede hacer. Queridos hermanos que están sufriendo esta gran enfermedad espiritual, lo has intentado 1000 veces salir de allí, pero ya crees que no puedes. Ciertamente, humanamente no puedes. Pero levanta los ojos al Señor y dile, Señor, tú lo sabes. Sigue. Me dijo: profetiza con respecto a estos huesos. ¿Qué hay que hacer con esos huesos secos?
Profetiza. ¿Qué es profetizar? Oigan, con Lupita. Lupita nos ayuda. A ver, Lupita. A ver, Lupita. Nos ayuda, Lupita. Aquí está, aquí está. Va. ¿Qué es profetizar? Escuchen. Huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. ¿Qué? ¿Por qué están secos? ¿Por qué están secos? Se lo digo en secreto. Porque abandonaron la palabra de Dios. ¿Por qué están secos? Porque no han escuchado la palabra de Dios. ¿Por qué están secos? Porque se olvidaron de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la manera de revivir? Sencillo. Repita. Huesos secos. Sepa que su hijo es como un hueso seco. Que su hija es como un hueso seco. Que su vida es como un hueso seco. Pero ¿cómo revivirá? Repita. Huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. ¿Y cómo la van a escuchar si su papá no se la predica? ¿Y cómo la van a escuchar si su mamá no se la predica? ¿Y cómo la van a escuchar si los curas nos hemos convertido en perros mudos incapaces de ladrar? ¿Y cómo la escucharán? Si lo único que escuchan por televisión, por internet, por todas las páginas de internet, es que eso es normal, que eso no es pecado y que pueden vivir como les venga en gana. ¿Qué le espera a esta juventud? Y no a juventud, sino también hombres y mujeres hechos y derechos que después se torcieron. ¿Qué les espera? Repita. Huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Ahora vamos a ver si escuchando la palabra de Dios pueden revivir. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto dice Yahvé a estos huesos. Haré que entre ustedes un espíritu y vivirán. No, que entre. Haré que entre en ustedes. Haré que entre en ustedes un espíritu y vivirán. Pondré en ustedes nervios, haré que brote en ustedes la carne, extenderé en ustedes la piel, colocaré en ustedes un espíritu y vivirán. Promesa de Dios. Esos huesos secos pueden vivir. Esas personas que tienen ese pecado pueden llegar a la santidad. Pueden ser santos, pueden alcanzar el reino de los cielos. Esa es la buena noticia. Ese es el evangelio que hoy les vengo a predicar. Esa es la misericordia de Dios, que no vino por los justos, sino por los pecadores. Que Dios puede levantar a esos huesos secos y les puede dar nueva vida. Pero cuando comiencen a escuchar la palabra de Dios. Y escuchen lo que sigue. Y sabrán que soy Yahvé. Y sabrán que un hombre no lo puede hacer, pero que Dios sí. Hice según lo que se me había ordenado. Eso me gusta, repítalo. No con lupita porque tenemos que poner la lupa grande, esto es muy importante. Y le vamos a prender la luz para que la vean. Esto es importantísimo. Escuche, atención, atención. Hice según lo que se me había ordenado. Eso me gusta, repítalo. Hice según lo que se me había ordenado. ¿Acaban de oír? No dice, hice lo que se me dio la gana. ¿Qué dice? Hice según lo que se me había ordenado. Ya sé, papá, ya sé, mamá, ya lo sé. Ya sé que tú dices no se puede. Eso es imposible. Mi hijo ya no tiene remedio. Mi hija ya no tiene remedio. Hoy la Biblia te tiene una promesa. Haga lo que Dios ordena a ver si se cumple o no se cumple. Pero ojo, haga lo que Dios manda. Tú que me sigues a través de las redes sociales, ¿cuántos nos están siguiendo ahorita a través de las redes sociales? 2.950. Nos están siguiendo a través de la internet. En cualquier parte del mundo. Tú que me estás escuchando. ¿Cuál es el secreto? Hice según lo que se me había ordenado. Ese es el secreto.
hacer lo que Dios me manda, lo que se me ordena. Ajá. Y cuando hizo lo que Dios mandó, ¿qué comenzó a suceder? Y mientras profetizaba, mientras comencé a predicarle a esos huesos secos, a mi hijo, a mi hija, a mi hermano, a mi tío, a mi tía, y algunos hasta al papá o a la mamá. Escuchen, ¿qué pasó? Atención, para que no tengan miedo. Va a pasar algo. Cuando usted comience a predicar la palabra de Dios, va a pasar algo. Está escrito. ¿Qué será lo que va a pasar? se produjo una gran agitación. ¿Cómo se va a poner su hijo? Agitado, bravo. La otra traducción dice lo mismo. No sabe. La otra traducción dice, se produjo un terremoto. A mí me gusta esa traducción. Se produjo un terremoto. ¿Qué? Que cuando usted comience a predicarle a esas personas la palabra de Dios, ¿cómo van a actuar? De terremoto. Una agitación. ¿A usted qué le importa? ¿Por qué se mete en mi vida? Yo hago con mi vida lo que a mí me da la gana. Y comienza a tratar mal a la mamá, al papá. ¿Por qué? Porque comenzó la mamá o el papá a cumplir lo que Dios manda, a predicarle la palabra de Dios. Hasta ahí llegan los padres de familia y se echan para atrás. Hasta ahí llegan. Porque cuando se encuentra que su hijo se convirtió en un terremoto, que su hijo comenzó a maldecir, que su hijo se puso bravísimo o su hija se puso brava porque le metió el dedo en la llaga, ojo, repito, no lo va a juzgar, no lo va a señalar, no lo va a condenar, le va a predicar la palabra de Dios. No lo va a insultar, le va a predicar la palabra de Dios. Hazlo con amor, predícale. Tú eres madre, tú eres padre. En un momento oportuno, predíquele la palabra de Dios con amor. Pero ojo, sepa que su hijo va a reaccionar con una agitación, una mirada así como que te quiero destruir. ¿Por qué no me deja tranquilo? Un terremoto. Pero ojo, y después de eso, a lo mejor ese terremoto dure un mes, a lo mejor una semana, a lo mejor un día, a lo mejor unas horas. Pero después de este terremoto, los huesos se acercaron unos a otros. mire la cosa, los huesos ya comenzaron a acercarse. El efecto de la palabra de Dios. Surge efecto. Esto es de fe. Esto es para el que quiera creer. Si no quiere creer, apague y vamos. Perdieron el tiempo. Esto es de fe. Punto. Comenzaron a acercarse. Vi cómo se cubrían de nervios, brotaba la carne y se extendía sobre ellos la piel. ¿Se dan cuenta que es paso a paso? Lentamente, poco a poco, sin que usted se dé cuenta. Todo el cambio de una vez. El cambio va a ser poco a poco. Primero se juntaron los huesos, después vinieron los nervios, después la carne, después la piel. Papá y mamá, si quiere que su hijo cambie de una vez, perdió el tiempo. Tenga paciencia. Hazlo una y otra vez, predíquele la palabra de Dios una y otra vez y espere que Dios haga el trabajo. Va. Se unieron, agarraron carne, pero escuchen lo que viene, todavía falta. Pero no había en ellos espíritu. Pero le faltaba todavía el espíritu. Observen, hermano. Ya tenían ¿2 qué? 2 minutos me quedan. Bueno, 2 minutos me quedan. Ya tenían carne, pero le faltaba la vida. Pero ya comenzó a trabajar. Algo es algo. Sigue. Entonces me dijo, profetiza, hijo de hombre, llama al espíritu. Atención, atención. ¿Quieren ayudar a esas personas? No solamente háblele de Dios, no solamente les predica con la palabra de Dios. Ora, clama al Espíritu de Dios y dile. Dirás al espíritu, esto dice Yahvé, espíritu, ven desde los 4 vientos, sopla sobre estos muertos para que vivan.
Ponte en oración, ojalá de rodillas, todos los días. Señor, que tu espíritu obre en mi hijo. Agárralo mientras está durmiendo. Como él está dormido, no se da cuenta que usted está orando por él. Y órale, ahí, a los pies de la cama, órale, en secreto, no hable nada. Delante de Dios, aquí está mi hijo, sánale, Señor. Haz que los huesos agarren vida. Haz que aquello que yo le enseñé cuando niño, los valores cristianos, vuelvan a resurgir. Hazlo, clama al Espíritu de Dios. Tú no puedes, pero el Espíritu de Dios sí lo puede. Clámale. Profeticé según la orden que había Sí. Profeticé según la orden que había recibido, Hágalo por fe, por orden de Dios, por mandato de Dios. Y cuando se hace por orden de Dios, y el Espíritu entró en ellos. ¿otra vez? Y el Espíritu entró en ellos. Óiganlo, por favor, óiganlo. Cuando ustedes le prediquen la palabra de Dios y cuando ustedes oren, miren lo que va a pasar. ¿Otra vez? Y el Espíritu entró en ellos. Dios lo promete, Dios lo cumple. Los reto, hagan la prueba. Hagan la prueba. El Espíritu entró en ellos. ¿Y qué pasó? Recuperaron la vida. ¿Qué pasó? Recuperaron la vida. Vean, hermanos, vean que están en el pecado, en la muerte. Pero vean lo que se hace cuando se les predica y cuando se ora. Claro, después de pasar del terremoto. Véanlo, ¿otra vez? Recuperaron la vida. Recuperaron la vida. Ustedes recuperaron a sus hijos. Si lo hacen. Y sus hijos recuperaron la vida. Se levantaron sobre sus pies. Se levantaron sobre sus pies. Estaban caídos. Se levantaron. Era una multitud grande. Ah, bárbaro. Son muchos los que están pasando por ahí. Son muchos los que están metidos en ese pecado. Es una multitud grande. Inmensa. Inmensa. Yahvé me dijo entonces: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ese es el mundo en que estamos viviendo. Después de haber visto esta cátedra de la palabra de Dios, solo me queda decirle a ustedes o referirlos a San Juan capítulo 15, versículo 5. Ustedes leerán: yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, ese da mucho fruto. Pero sin mí nada podéis hacer. Y el 7, versículo 7. Mientras ustedes permanezcan en mí, mis palabras permanezcan, y ustedes pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mis palabras, ustedes permanezcan en mí, y mis palabras permanezcan, ustedes pidan lo que quieran y lo conseguirán. ¿Queremos salir de esa situación difícil en que estamos? ¿Queremos salir de ese pecado? Confiemos plenamente en Dios. Vamos a anunciar, vamos a proclamar, vamos a profetizar la palabra de Dios. Vamos a creer en ella y vamos a pedirle a Dios que envíe a cada uno de nosotros su santo y divino Espíritu para que entre en nosotros podamos vivir, podamos levantarnos y podamos encontrar la vida eterna. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe y será hasta otra oportunidad.